Hoy estamos con la parte número 17 de Apocalipsis 2050. Voy a leer el capítulo 4 a partir del verso 1, aunque hoy vamos a estudiar el verso 6. Voy a empezarlo de nuevo. Voy a empezar con la lectura desde el verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Aquí en esta parte de Apocalipsis 4:6 vamos a hacer una conexión para empezar con el estudio de hoy. Vamos básicamente como a enlazar la última clase con esta. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya lo había explicado en la clase anterior, lo habíamos visto, pero deseo hacer el enlace para que la mente de alguna manera le dé continuidad a lo que estamos haciendo. Y cuando vimos en la clase anterior, nos dimos cuenta de que la mirada de Juan estaba siendo levantada, ya no está viendo lo que estaba antes de él, o sea, no está viendo hacia atrás, sino que en lugar de eso está viendo hacia el trono, como lo estamos explicando ahorita. Atrás deja la tierra, atrás deja la agitación humana, atrás deja los conflictos, atrás deja la intriga, deja el reino de las tinieblas y se vuelve hacia el frente, hacia el futuro, futuro para él en ese instante, o un presente para él, presente futuro, y para nosotros un futuro. Cuando él observa eso, él no está viendo símbolos, sino que está viendo una realidad del cielo. Déjeme explicar esto. Juan no está viendo cosas ficticias, sino que él está viendo tal como Dios quiso que él pudiera apreciar y explicar lo que estaba viendo. Sin filtros, sin metáforas, sin interferencias. Y en medio de eso que él está haciendo, en medio de esa visión, que por cierto rompe toda lógica humana, aparece esa imagen, que para él no tiene explicación. Dice que del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Juan, como lo dijimos en la clase pasada, no sabía cómo describir eso, pero lo que él estaba viendo era quietud, estaba viendo pureza, estaba viendo dominio. Él estaba viendo un mar que no se movía, pero no es un mar de agua como tal. Aunque él no estaba entendiendo lo que estaba viendo, no porque no identificara que eso era un grupo de personas o una multitud de personas redimidas, sino porque contrastaba con lo que él había aprendido. Si él volteaba a ver hacia atrás, en toda la Biblia, para efectos de Juan, los escritos de los profetas, lo que son los salmos y lo que es la Torá, para efecto de nosotros también el Nuevo Testamento, el mar siempre ha sido para él y para nosotros un símbolo de caos, de peligro, de desorden, de profundidad y de fuerzas que el hombre no puede controlar. Eso es lo que él estaba viendo, eso es lo que él tiene o entiende como la realidad del mar.
Pero siempre, aunque estuviese viendo caos, aunque estuviese viendo desorden, el mar siempre ha tenido límites. Pero este es el límite de los límites para el mar. Y no olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que para efectos del Apocalipsis no estamos hablando de agua. Eso es muy importante. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de multitudes. Pero es como que Dios le dijo a Juan, este es el límite. Y al mar, que es la humanidad, le está diciendo hasta aquí llega. Del mar en Daniel, y por eso digo que son personas, porque Daniel lo describe de esa manera. Daniel dice que del mar salen las bestias que él detalla en su profecía. Pero estas bestias para Daniel son imperios levantados, imperios que están diseñados para destruir, para devorar a otras personas y para gobernar desde la oscuridad. Pero Juan en esta escena, que repito, estoy conectando mentalmente con la última clase para darle seguimiento, Juan no está viendo un mar violento, o sea, no está viendo esas bestias, está viendo ese desorden, no está viendo el caos que produce la humanidad, sino que está viendo algo inmóvil. Y dice él semejante al cristal, o un mar de cristal. Él no está abriendo nada amenazante. Él lo que está viendo es una pureza que se le está revelando a él. Este mar, como les digo, no es natural, no es agua. Está compuesto de redimidos. Redimidos que han sido transformados. Y de esos redimidos, de ese grupo de personas, de esas multitudes, es que salen los 24 ancianos que van a sentarse en los 24 tronos, o que Él los ve sentados en los 24 tronos, como lo expliqué en la clase pasada. En el cielo no hay peligro, en el cielo no hay tempestad. Él lo que está viendo es pura gracia en acción. Y el propósito de esos 24 ancianos que estudiamos la vez pasada y estamos enlazando con esta clase, es la razón justamente de presentar la gloria de Dios concluida dentro de estas personas y con los seres vivientes que vamos a estudiar a partir de hoy. Estos ancianos están ahí con un propósito, con una razón o por una razón. Leamos Apocalipsis 4, 10 al 11 y aquí nos va a dar la razón por la cual están ahí. Dice el verso 10 de Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y vea la razón por la cual están ahí, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan está conectando en este versículo lo que él dice en Juan capítulo 1, que dice que el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y que por el verbo fue creado todo y que fue creado por él y para él. Así que Juan lo único que está haciendo es dándole un seguimiento en lo que él está viendo a lo que ya él había escrito en su oportunidad. Ahora, preguntémonos por qué Juan aquí tiene una revelación y por qué Juan en este momento está siendo llevado al futuro, presente para él, pero futuro para los que no estaban en ese momento y futuro para nosotros también. Aunque Juan estuvo 2000 años antes que nosotros, él está proyectado hacia adelante. Pero cuando Juan ve esto, lo está viendo en vivo, o sea, es una vivencia que le está pasando. Pero cuando él escribe allá en el verso 1 del capítulo 1 o del 1 al 3 de Juan o del Evangelio de Juan, él lo que hace es
contar algo que él aprendió. ¿Y de quién aprendió él eso? ¿De quién enseñó todas esas cosas? Bueno, el mismo Señor Jesucristo. Cuando Juan habla de que si se tuviera que escribir todo lo que el Señor Jesús hubiera hecho, no alcanzaría en todos los libros del mundo. Por eso es que Juan tiene unas revelaciones en los evangelios muy importantes y que básicamente se dan solamente en su evangelio. Porque él tuvo esa cercanía con el Señor Jesucristo y él aprendió directamente del Señor todo esto. Aquí Juan está viendo algo diferente. Cuando Daniel presenta las bestias, y es importante determinar o detallar estas bestias en comparación a lo que vamos a aprender de los seres vivientes, separe estos dos nombres: bestias mencionadas por Daniel, seres vivientes mencionados por Juan y seres vivientes mencionados por Ezequiel. Cuando él habla de las bestias que salen del mar en los tiempos de Daniel, o cuando Daniel detalla esto, él está hablando de jerarquías. Por eso es que él habla de reinos como el de Babilonia, como los medopersas, como los griegos. Habla también de los romanos. Y ahí hay jerarquías que salieron del mar y se establecieron por voluntad humana. Aquí no, aquí en lo que Juan está viendo, contrario a lo que Daniel enseña, aquí no hay jerarquías humanas. Aquí nadie está por mérito propio. Y lo sabemos por lo que dicen ellos, que arrojan las coronas delante del que está sentado en el trono, diciéndole que tuya es la gloria y que tuya es la honra, reconociendo que están ahí por lo que él hizo, no por lo que ellos hacen. Entonces ellos no están ahí por mérito, no están por habilidades, no están por cargos establecidos, están ahí por una única razón, porque la gloria le pertenece a Dios y la gloria le pertenece al Cordero, únicamente. Entonces las coronas que ellos están recibiendo, las recibieron porque Dios se las quiso dar, pero no para que ellos se quedaran con ellas, sino para que le fueran devueltas al que merece toda honra y gloria. Porque todo lo que somos nosotros, todo lo que fuimos y todo lo que seremos, encuentra sentido solamente cuando podemos ver el trono. Y si nosotros no logramos ver el trono ni lo que está describiendo el Apocalipsis, no vamos a tener sentido para nuestras vidas. Y si no tenemos sentido para nuestra vida, mucho menos va a tener sentido nuestra muerte. Por eso la gente le tiene miedo a la muerte. Entonces Juan lo que intenta describir, digo intenta porque él mismo no lo está entendiendo, hasta que llega al capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Lo que él está intentando describir, para eso él utiliza semejanzas a cosas terrenales, como las piedras preciosas, como el arco iris, como los tronos, los mismos ancianos y las criaturas vivientes. Todo este lenguaje que él está usando se reduce a tratar, y subrayo tratar, de explicar lo inexplicable. Como cuando yo les he dicho a ustedes en la clase pasada que él está utilizando palabras indecibles. Indecibles significa que no hay forma de que puedan describir lo que él está viendo. Porque el cielo no imita a la tierra. La tierra, o los que están en la tierra, tratan de imitar lo que está en el cielo. Tratan de imitar la gloria de Dios. Y en esa transición que él está viendo, donde está el mar de cristal, donde está viendo las diferentes piedras preciosas que componen una imagen de la gloria de Dios, donde están esos ancianos, esas coronas, todo eso es para poder llevar a Juan a describir algo mucho más difícil de describir de lo que ya venía explicando, y son los seres vivientes. Eso es lo que vamos a encontrarnos en los versos 7 y 8. Ahí nos va a mostrar 4 seres vivientes que tienen un paralelismo con los que Ezequiel describe en el capítulo 1 de su libro.
Y Ezequiel nos dice qué es lo que está viendo él cuando habla de esos seres vivientes. Dice, está viendo la gloria de Dios. Y es lo mismo para Juan. Él está viendo la gloria de Dios. Pero cuando ellos ven la gloria de Dios, hay un contraste absoluto a lo que ellos ven en el libro de Daniel, porque Daniel ve bestias que suben del mar, símbolos de poderes humanos dominando con maldad a otros seres humanos, mientras que Juan ve una obra terminada que Ezequiel la vio en el proceso de formación de esa obra, pero Juan lo que está viendo es emerger delante de él la obra completa de Cristo. Estos seres que él está viendo, estos seres vivientes, lo que están reflejando es santidad, están reflejando pureza y están reflejando gloria. Yo, cuando estaba escribiendo, pensando en que no todos han recibido las lecciones que llevamos de Levítico, que fue alrededor, creo yo, que como de 2 años, donde está la clave de lo que estamos estudiando, y pensando en que no todos recibieron también el libro de Daniel, entonces le digo al Señor, Señor, ayúdame a explicarlo bien, lo más claro posible, para que aún sin haber estudiado aquello, pueda cada uno de los que están ahora o se han incorporado en los últimos 3 años, entender de lo que yo estoy hablando en este momento. Es lo que Juan está tratando de hacer con nosotros en el libro de Apocalipsis y es lo que yo estoy tratando de hacer. Cuando analizamos y vemos lo que Daniel ve como bestias, que es la contraparte de lo que Juan está viendo y lo que Ezequiel vio, Daniel lo que veía era puro caos. Juan está viendo restauración. Daniel ve algo que surge de lo profundo, eso tratando de reflejar algo que nace de la oscuridad. Pero Juan en Apocalipsis está viendo algo que surge de la redención. Por eso ve un mar de cristal. Porque él lo que está viendo es las personas que surgen del mar de cristal que componen esos tronos. Y repito, no son personas diciendo que son 24 individuos. Expliqué la clase pasada, si no estuvo presente, le invito a que vaya al capítulo 16 de esta serie que está en YouTube y lo escuche. Él está viendo entonces grupos de personas, dos grupos de personas, y que esos grupos de personas están alrededor de unos seres vivientes, que no están representando los imperios terrenales, el dominio terrenal, como si lo vio Daniel, sino que esto que está viendo Juan, lo que está representando es el carácter de Dios revelado en Jesucristo. Leo el verso 7 y el verso 8 para entrar de lleno. Espero estar explicándome de una manera clara, tratando de decir las palabras de manera clara, yendo despacio. No importa cuánto tiempo nos tome, lo importante es entender. Dice el verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Anote ahí, el primero de los seres vivientes era semejante, no igual, a un león. Recuerde que cuando usa la palabra semejanza es para describir algo indecible. Entonces está hablando de algo que no puede entenderse con figuras de la tierra, pero está tratando de usar figuras de la tierra para que nos quede bastante claro o lo más cercano posible a nuestro entendimiento. Pero para yo entender cada una de estas figuras necesito irme a el código levítico, necesito irme a Daniel, necesito irme a Ezequiel y a otros profetas. Yo voy a tratar de llevarlos ahí de una manera rápida, fugaz, para no meterme de lleno en los libros del Antiguo Testamento, pero tratar de dejar el mensaje claro en sus mentes y en sus corazones para que así lo puedan compartir después con otras personas. Este león es la primera figura que él ve. El segundo ser viviente dice que era semejante a un becerro. Un becerro es como una especie de ternero,
no es un toro, es más jovencito. Y ese es el que él está viendo. Se conoce como la vaquilla en otros libros, pero no es una vaquilla como tal, sino un becerro como tal. El tercero tenía rostro de hombre, dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenía cada uno. O sea, estos seres vivientes, el que era semejante al león, el que es semejante al becerro, el que es semejante al hombre y el que es semejante al águila volando, todos tenían 6 alas. Y alrededor, dice, y por dentro estaban llenos de ojos. Alrededor de ellos es en su cuerpo exterior y por dentro está hablando en donde no sé cómo hizo Juan para verlo, pero Dios le permitió llegar a ese punto de que pudiera ver que tenía ojos adentro cada uno de esos seres vivientes. Y es muy importante que dice que tenían 6 alas, porque se diferencian un poco de los seres vivientes que tenían o que explica Ezequiel. Ezequiel explica que son seres vivientes que tienen 4 alas y también explica Ezequiel que son rostros lo que él ve, 4 caras ve. Porque Ezequiel lo que ve es una obra en progreso, algo que no está terminado, que es la obra de Jesús en la tierra. Mientras que Juan está viendo algo ya terminado. Las 6 alas podemos asociarlo con el capítulo 6 de Isaías, que nos dice que los querubines tenían 6 alas. Con 2 se tapaban los pies, con 2 se tapaban el rostro y 2 volaban. Taparse los pies indica que no me voy a acercar al trono porque no soy digno de acercarme al trono. Taparse los ojos indica que no voy a ver al rey de cara a cara porque no soy digno de ver al rey, pero las alas que los hacen volar indica que estoy aquí para adorar. Esa es la figura que le está viendo. Pero cuando habla que alrededor de ellos y adentro de ellos tenían ojos, está hablando de omnisciencia. Está hablando de algo que examina a cualquier ser humano, a cualquier ser creado. Eso es lo que significan los ojos. Y estos seres vivientes no cesaban, dice, de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero debemos de aclarar que estos seres vivientes, aunque están haciendo el mismo canto de los serafines del capítulo 6 del libro de Isaías, no son serafines. Porque esto es lo que están representando en la obra de Cristo terminada. Y es lo que vamos a ir aprendiendo a partir de esta clase. Los 4 seres vivientes, cuando nosotros analizamos sus rostros, sus significados y su trasfondo profético, nos van a ayudar a entender y nos van a ayudar a no ver ni animales ni monstruos, sino tratar en la medida de lo posible de entender en nuestra mente diminuta la gloria de Dios. Porque después de mostrarnos Juan el mar de vidrio y los 24 ancianos que ya expliqué que son o que representan simbólicamente, Juan dirige la atención hacia los seres vivientes. No son bestias, no son monstruos, no son figuras mitológicas, son el reflejo de la gloria de Dios, es lo que dijo Ezequiel. Son el reflejo de la gloria de Dios manifiesta de una forma en que el ser humano la pueda comprender o por lo menos trate de comprenderla. Es como un destello de la gloria de Dios. Es un destello de lo que ocurre en el cielo. Es como una especie de lucecita. Cuando el Señor se transfigura delante de Pedro, de Santiago y de Juan, ellos ven apenas un destello de lo que es Cristo glorificado. Bueno, de esa misma manera Juan está experimentando nuevamente
apenas, apenas un atisbo de lo maravilloso que es la presencia de Dios. Entonces Juan lo describe de una manera en la cual nosotros no tenemos que ver esos seres como tal, porque no dice que eran leones, no dice que eran becerros, no dice que era un hombre ni que era un águila, dice que eran semejantes a un león. Se parecía como era un león, semejante a un becerro, semejante a un hombre, semejante a un águila volando. Porque Ezequiel ve un águila, pero no está volando. Esta sí está volando. Porque Ezequiel lo que ve, como les dije hace un instante, algo en progreso, algo en proceso. Entonces logramos ver en estas imágenes tres niveles de lectura. Primero, todas representan a Cristo, pero están representando en Ezequiel a Cristo antes de la glorificación, en su obra en la tierra. Están representando el contraste de lo de que Daniel vio, que surgían del mar y surgían del caos. Las bestias, no los seres vivientes, las bestias. Porque el enemigo todo lo quiere copiar. Pero Juan lo está viendo emerger del trono establecido en el cielo. Así es como lo dice él, un trono establecido. Y en él empieza a describir un montón de figuras. Hablemos un poquito del león. Tome nota, mi hermano, tome nota, mi hermana. Y si no le queda claro, puede preguntar cuando tengamos el rato de la charla. Y si aún así necesita escuchar el audio, repáselo. Antes de la siguiente clase pueden repasarlo durante la semana. Ahí queda en YouTube para que lo sigan. El león, si usted ha leído, cuando la Biblia se refiere al Señor, se refiere como el león de la tribu de Judá. Porque el primer ser viviente que tiene rostro de león no es ninguna casualidad, mis hermanos. Primero, representa la promesa que se le dio a Judá que él iba a tener un trono, que iba a tener un cetro, allá en Génesis capítulo 49. Que el reinado se le iba a dar a la tribu de Judá. Es una figura, porque de esa tribu vendría David y a él se le promete el reino. Entonces está conectando Juan a las personas que están leyendo durante la persecución al Antiguo Testamento. Está diciéndole la promesa que se le dio a David está cumplida. La promesa que se le dio o la bendición que dio en Génesis 49 cuando Jacob le dijo a su hijo que el cetro no se apartaría de Judá, está concretándose aquí. Entonces no es ninguna casualidad. Es el león que refleja la realeza, la autoridad y el dominio. Eso es lo que está leyendo él. Él está leyendo que el Cristo resucitado está cumpliendo con las promesas. Que el Cristo está entronado y está reinando desde esa palabra que se dijo en el capítulo 49 del libro de Génesis, de boca de Israel, cuando profetizó sobre cada uno de sus hijos. Entonces ese Cristo glorificado es el león de la tribu de Judá. Ya no es el león aquel que devoraba en los tiempos de Daniel o en la profecía de Daniel, que lo que hacía era representar la maldad en el mismo ser humano, sino que está representando aquel rugido que sale del león de Judá que restablece el orden. El rugido es juicio. Eso es lo que va a ver después de que se termine el capítulo 4 y 5, donde anteriormente dijo que eran relámpagos y truenos, que está hablando de juicio, juicio sobre la tierra. Recordemos que el arrebatamiento se dio después del capítulo 3 y entre el capítulo 4. Y el Señor nos presenta toda la gloria de Dios antes de hablarnos de lo que es la sentencia y la ejecución de esa sentencia a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Entonces, este león que está ahí presentado, este
ser viviente que tiene esa figura está representando orden, está representando justicia, está representando reino eterno, porque eso fue lo que le dijeron a David, que le iban a dar un reino eterno. Claro, no era a él, era a la simiente que vendría de él a través de la línea de su hijo, no Salomón, porque de la línea de Salomón viene José y José fue descartado. Después lo explicaré. Aunque José recibió la promesa del reinado, es a través de María, de el hijo que tuvo David, que se llamaba Natán, a través de esa línea, ese era el heredero de Judá. Y a través de esa línea, si estudia usted la genealogía de Jesucristo, desde la línea de Lucas, la presentación de Lucas, llega hasta María, y es ahí. Alguien me dice, pastor, pero es que estamos hablando de que David se le prometió el reino. Sí, porque es uno de los hijos de David, pero no Salomón. Salomón fue descartado también porque él apostató, se le quitaron 10 reinos como castigo y una de las cosas que Dios le dijo fue, no te los quitaré a ti, le dijo a Salomón, se los quitaré a un hijo tuyo por amor a mi siervo David, por la promesa que le había hecho a David. Y se los quita de la mano de Roboam, cuando 10 tribus se las da a Jeroboam. Estoy explicando básicamente muchas cosas que están en el libro de Génesis y en primera de Samuel y segunda de Samuel. Por eso tenemos que tener el Antiguo Testamento a la mano para leerlo de manera muy rápida. Jalo información, como quien pesca información de atrás, la tiro, pero está en ustedes la responsabilidad de ir a buscar y leerla. Entonces este león no devora. Este león que está aquí restaura ese reino prometido a David. En Ezequiel, como es la promesa del rey, no es el rey entronado que está viendo Juan. En Ezequiel, cuando él ve los seres vivientes, que es antes de la gloria plena que está en Apocalipsis, él dice que uno de los seres vivientes que él ve tiene rostro de león. Pero aquí, como solo es rostro, no es el león que él está viendo completo, Juan, sino que Ezequiel está viendo solamente el rostro. Está viendo la promesa, Ezequiel, y Juan está recordando de alguna manera esa promesa. Porque Juan dice, este es el rey ya manifestado. Esta es la autoridad legítima sobre las naciones. El rostro de león en Ezequiel lo que hace es anticipar. Mientras que la figura del ser viviente, como es el león o la parte, una de las cuartas partes de ese ser viviente, en Apocalipsis es el cumplimiento. En Daniel, esta bestia con forma de león reina en un terreno limitado. En Daniel 7, usted lo puede leer, describe a esa bestia semejante al león con alas de águila. Pero en Daniel lo que está representando esta bestia con alas de águila es un imperio que está conquistando la tierra a través de la figura de Alejandro Magno, la velocidad con que él conquista. También está hablando de cómo conquistaron los diferentes reyes en el tiempo de Daniel, como fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor, como fueron los reyes de Medo-Persa, que fueron Darío y Ciro, como fueron los reyes o el rey de Grecia en la persona, en la figura de Alejandro Magno, y después en sus 4 oficiales, sus 4 caudillos, y después Roma. En Daniel, el rey no es santo, perdón, el león no es santo. ¿Y por qué no es santo? Porque es una bestia que representa un imperio humano. En Daniel no es Jesucristo. En
En Daniel es un imperio que pretende gobernar sin Dios. Entonces es una figura del anticristo en Daniel. Cada una de las bestias que están en Daniel representan una figura del anticristo. Cada una en sí representa, por ejemplo, Babilonia representa lo que es el imperio económico. Medo-Persa representa el imperio militar. Los griegos representan el imperio psicológico, lo que es la parte de lo que son este, ideas humanas, cultura, ideologías, mientras que el último, el de Roma, que es aquel que arrastra con hierro, este animal lo que está representando, esta bestia, este oso lo que está representando es lo que es Roma, el imperio religioso. Eso es lo que ve Daniel. Y todo esto en conjunto, cuando lleguemos a un punto del Apocalipsis, vamos a ver cómo esto en conjunto va a ir formando la antesala del anticristo. Daniel veía que esas bestias, imperios, no personas en particular, surgían del mar. Juan está viendo lo mismo, pero no en obra humana, sino en la obra de Cristo. La gloria de Dios que sale también del mar de cristal. Hay un contraste en todo lo que estoy explicando, porque Daniel lo que está presentando es el poder corrupto terrenal. Ezequiel lo que presenta es la promesa de Cristo. Y en Apocalipsis se está presentando a Cristo como el Rey eterno ya entronado. Les aconsejo que lean Ezequiel capítulo 1, lo estén leyendo constantemente. Apocalipsis 4 y 5 y Daniel capítulos 7 y 8, para que se vayan empapando de lo que estoy hablando. Y cada vez que yo mencione esto, tengan idea de lo que yo estoy hablando. Eso es el león. Ahora hablemos del becerro. El becerro representa el sacrificio perfecto completo. La vaquilla o el becerro era lo que se sacrificaba fuera del campamento, no en el campamento, adentro de Jerusalén. En Jerusalén se sacrificaban corderos, porque el cordero representa, como en Ezequiel, la obra de Cristo en la tierra. Se sacrifica un cordero para que fuera redimido el pueblo, para que fuera redimido el sacerdocio, para que fuera redimido todo el sistema sacrificial dentro de Jerusalén. Pero resulta que cuando se sacrificaba el cordero, no había ningún problema. ¿Y por qué no había ningún problema? Porque no había nada que desautorizara el sacrificio del cordero o de otros animalitos como las tórtolas. Pero cuando se sacrificaba o se fuese a sacrificar un hombre, en el caso del Señor Jesucristo, ahí sí había un problema. Había un problema porque contaminaría justo a todo Jerusalén y Jerusalén hubiera quedado condenado. Y cuando hablo de Jerusalén, hablo de las personas también, por supuesto, y el sacerdocio. Hubieran quedado condenados por siempre. Por eso la vaquilla tenía que ser sacrificada afuera. La vaquilla tenía que ser sacrificada afuera porque la vaquilla o el becerro, que es un buey joven, es el símbolo del sacrificio acepto, perfecto y sin defecto por todo lo que está dentro de Jerusalén. Vea qué interesante, mis hermanos. El becerro se sacrifica por las personas, por el templo, por los sacrificios y hasta por los animalitos que fueron sacrificados dentro de Jerusalén. Eso es lo que hace el becerro. Ese es el símbolo que representa cómo Cristo es usado como el sacrificio final. Por eso él no podía ser sacrificado en el templo. Les aconsejo que busquen en mi canal
y si alguien lo desea compartir en YouTube, busquen en mi canal una enseñanza se llama la vaquilla roja y la escuchen para que lo que estoy diciendo cobre sentido. Este sacrificio final que se hacía afuera era en el becerro. Esta es la ofrenda completa, el precio que se pagó por todo lo que se había venido haciendo por los seres humanos que jamás pudieron cumplir la justicia de Dios. Entonces el becerro lo que representa es la obra consumada. Ya no hay más sangre que derramar. Ya la sangre fue suficiente y el sacrificio se termina en ese momento con el becerro. Cuando Jesucristo muere, es sacrificado afuera del campamento, en el Gólgota, se cumple esto que estoy diciéndole yo. A partir de ese momento, cuando el Señor muere y resucita, el sacrificio cobró no, terminó la efectividad en Israel. Entonces, aunque sacrificaban después de que Jesucristo resucitó, siguieron sacrificando año a año. Eso que pasaba desde el año en que el Señor fue sacrificado, del año 33 al año 70, que fue destruido el templo, de nada servía. De nada servía porque ya el sacrificio del becerro había sido concluido en el Gólgota, en la figura de Jesucristo. Entonces ya el sacrificio de los animales se volvió inefectivo. Cuando Ezequiel ve esta misma figura del becerro, él ve un buey, no un becerro. Porque lo que Ezequiel está viendo es la majestad del que iba a ser sacrificado que está viendo Juan. O sea, el buey representa, por cierto, fuerza, trabajo, pero representa la esencia del Padre, la nobleza que se está sacrificando en ese momento. Una de las cosas impresionantes a la hora que hacemos las conexiones bíblicas es cuando Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo, tanto que tengo de estar con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. Y le dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ezequiel logra ver esa esencia en el buey, la letra Aleph. Él está viendo esto que todo se sostiene por el Padre. Esto es lo que da la estabilidad, que no cambia absolutamente nada, que promete desde los cielos hasta el Apocalipsis. Y cuando digo desde los cielos hasta el Apocalipsis, porque en la genealogía de María nos da una conexión hasta Adán, y cuando llega ahí dice Adán, hijo de Dios. Lo que nos enseña a nosotros que la promesa del sacerdocio llegó hasta Jesucristo porque se sostuvo en el Padre. Porque el Padre no cambia, el Hijo no cambia. Pero aquí el Señor lo dijo muy claro, oye Israel, no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo nombre. Entonces Ezequiel en el buey está apuntando hacia la majestad del Dios eterno en el final y desde el principio. Y Juan lo que está viendo es el becerro, porque está viendo el sacrificio del Hijo para que eso fuera concluido, para que la justicia de Dios se fuera dada por satisfecha. En Daniel no, en Daniel hay una bestia semejante a un oso y semejante a un buey deforme, porque Daniel lo que está viendo es la copia del anticristo de lo que quiere ser de Dios. El enemigo siempre ha querido copiar al Señor. Se lo dijo a Eva, le dice, no, dice, no morirás, lo cual sí era cierto que iba a morir, sino que Dios sabe que serás como Él. Porque el enemigo siempre ha querido tener la posición del trono, la posición de Dios. Entonces cuando Daniel ve esas bestias, lo que está viendo son bestias del corazón humano que se corrompió desde el Edén, que se levantan a devorar más carne. O sea, humanos comiendo humanos. Estoy hablando de una manera figurada. Estoy hablando de esos poderes militares, de esos poderes económicos, culturales, religiosos y ahora tecnológicos,
que quieren controlar a los otros seres humanos. Porque cuando el anticristo se levante, y que es lo que vamos a ver a futuro, cuando lleguemos ahí, cuando el anticristo se levante, no es a controlar a la iglesia solamente. Ese es el gran error de la iglesia, de pensar que el anticristo va a perseguir a la iglesia. El anticristo va a perseguir a la humanidad. Porque incluso la iglesia, o por lo menos las vírgenes representadas como sensatas, ya no estarán ahí. Él va a estar persiguiendo a la humanidad y Dios dejará un remanente, que son los testigos que veremos en el capítulo 7 y capítulo 14 del libro de Apocalipsis, representados en los 144,000 que estaban en la tierra sellados en la frente. Entonces lo que Daniel está viendo es un sacrificio falso que destruye a la humanidad. Ezequiel lo que logra ver es al Dios majestuoso, al Padre eterno, prometiendo y soportando en él mismo la promesa de salvación que le hizo a Eva cuando dijo que de ella saldría una simiente que vencería a la serpiente, que le cortaría la cabeza. Pero Juan en el Apocalipsis lo que está viendo es el sacrificio completo, concluido en Cristo. Esa es la figura que estamos viendo nosotros del segundo ser viviente. Ahora hablemos del hombre, el rostro del hombre, o el que era semejante a un hombre, es lo que dice nuestro hermano Juan. El tercer ser viviente, mis hermanos, no es un ángel, no es un animal, y dice que es semejante al hombre. ¿Por qué lo dice así? Porque lo que Juan está viendo es al Señor Jesucristo, que no perdió su humanidad después de resucitar. Su cuerpo es transfigurado, pero la humanidad continúa él por siempre. Déjenme explicar algo aquí. Esto es un punto muy importante, mis hermanos. Porque cuando usted lee una referencia al reinado de Jesucristo, siempre se refiere a un reinado sempiterno. No se refiere a un reinado eterno. A Dios, a Elohim, se le refiere como el Dios, el Rey eterno, como el que domina eterno. Pero cuando hablamos del reinado de Jesucristo, se habla de un reinado sempiterno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Elohim, Hashem, Dios, Jehová, no tiene principio ni tiene fin. Eso es eterno. Pero Jesús, no en la persona del Verbo, sino Jesús, que nació en el vientre de María, tiene principio, pero no tiene final. Entonces, algo sempiterno es algo que tiene principio, pero no tiene final. Entonces, el reinado de Jesús prometido a David es un reinado sempiterno. Tiene un principio y no tiene final. Y Jesús no pierde la humanidad en la resurrección, porque esa humanidad que él adquiere por María es sempiterna. Entonces es el rostro que él está viendo, ese rostro humano, porque está viendo Juan la encarnación sempiterna del Verbo, del Logos, del Hijo. Está viendo la encarnación de la compasión. Está viendo la encarnación del sufrimiento asumido para que estas personas estén sentadas en 24 tronos, y por eso arrojan sus coronas. Porque están viendo una obra terminada que se la deben al Cordero inmolado, que llevó a la reconciliación perfecta entre Dios y la humanidad. Por lo menos la humanidad que está ahí. Y la humanidad representada en Jesucristo, resucitado. Entonces el hombre que está viendo Juan en el cielo es el Cristo, el verdadero hombre que venció. Si nos devolvemos a Ezequiel, él ve una cara de hombre también. Pero él no la ve en el trono.
Ezequiel no lo ve exaltado. Ezequiel lo ve en un bronce refulgente, en un fuego de dolor, de transformación, porque eso representa el bronce bruñido, el bronce refulgente, representa el dolor. Ezequiel lo que está viendo es al Mesías, no al Dios exaltado, no al Cristo puesto sobre todo hombre y sobre todo trono, que tiene la potestad de lo que está en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Lo que Ezequiel está viendo en ese hombre, a ese Mesías, es al varón experimentado en dolores y quebrantos, al que fue despreciado, al que no tenía perecer o parecer, dijo Isaías en el capítulo 53. Lo que está viendo es la humanidad en conflicto previo con Dios, el que va a asesinar y a crucificar al Hijo de Dios cuando viene a reconciliarse, porque así estaba escrito. Mientras que Juan sí lo está viendo con el rostro ya glorificado. Daniel, que es la figura contraparte de lo que venimos estudiando, vean mis hermanos que estoy utilizando la visión de Juan, la visión de Ezequiel y la visión de Daniel. Daniel lo que ve es un imperio que despedaza, que devora, que aplasta con los pies. Es el sistema este del anticristo, representado en las figuras de Daniel, que la veremos después a partir del capítulo 6 en adelante, de Apocalipsis hasta el capítulo 18, que es la obra que se da en la tierra durante la caída de los juicios y la ira de Dios. El 90%, 95% de eso ya está cumplido, si no es que más. Entonces, Daniel está viendo ese imperio que despedaza, ese imperio que aplasta, ese sistema que contrasta con Cristo, que es el hombre que restaura. Entonces, Daniel lo que ve es la humanidad destruida. Ezequiel ve la humanidad sufriente en la persona de Cristo. Y Juan lo que ve es la humanidad glorificada en la persona de Cristo. Porque es en Cristo que se representa la humanidad. No somos nosotros los que tenemos mérito, es Cristo el que tiene mérito y la humanidad tiene mérito en Él. La humanidad que va a ser redimida, no toda la humanidad, pero los que van a estar redimidos. Y ahora vemos el cuarto ser viviente, el águila volando. Es Jesucristo resucitado. Es Jesucristo que ascendió. Este cuarto ser viviente, dice Juan, que asemeja al águila volando, porque está representando altura, está representando visión, está representando soberanía, está representando elevación, está representando todo un movimiento divino. Es Jesucristo exaltado, ascendido, gobernando desde lo alto. Eso es lo que representa el águila volando, volando. Porque implica que la obra ya no es de la tierra como la está viendo Ezequiel. Implica que ya está completo, está terminado. En Ezequiel no está volando el águila. Porque Ezequiel solo ve el rostro, perdón. Ezequiel solo ve el rostro. Para Ezequiel el águila está estática. Porque lo que está representando es la obra de Cristo, en este caso Jesús en la tierra, guiado por el Espíritu Santo al desierto, que representa justamente a aquel que no escatimó estar en el trono con Dios, ser como Dios y ser Dios, sino que renunció a esto, según lo describe Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, cuando dice que por esa razón, porque se hizo hombre y fue sacrificado en una cruz, por esa razón ahora, y nos proyecta al momento en que Juan lo está viendo, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Pero si usted analiza en este momento, hoy, después de que el Señor hace 2000 años resucitó, no toda rodilla se dobla ni toda lengua confiesa que Él es el Señor. Entonces, cuando
En el libro de Filipenses o a los Filipenses, Pablo describe esto, se está proyectando también allá. Así que el Espíritu Santo que llevó al Señor al desierto, ahora está como águila, pero ya no está quieta. Ya no solo está siendo guiado al desierto, ahora está siendo exaltado a lo sumo. En el caso de Daniel, él ve a un león que se le arrancan las alas. Dice que las alas le fueron arrancadas, cortadas, porque lo que Daniel está viendo es la caída del ser humano arrogante. Ezequiel está viendo la guía que hace el Señor Jesucristo para llevarnos a la verdad, para llevarnos a la justicia, para que nosotros podamos reconocer a través del Espíritu Santo lo que es bueno y lo que es malo, y podamos verlo a Él exaltado y lleguemos delante de Él con las coronas y las diademas. Y se las arrojemos delante de Él, porque la salvación es de Jehová. ¿Por qué Dios le muestra estas figuras a Juan? O sea, después de que Él viene y describe quiénes son los seres vivientes y qué representan, que es lo que estoy tratando de explicar, estoy tratando de verdad, porque son cosas que son inexplicables, son palabras indecibles. Entonces estoy tratando desde mi limitación como humano, como maestro, como pastor, de explicarles algo que solo el Espíritu Santo les puede explicar. Y yo espero que el Espíritu Santo esté en este momento tratando sus corazones y sus mentes, dándoles el escenario completo de lo que Juan está viendo. Porque la pregunta es, o sea, ¿por qué nos da esas figuras? ¿Por qué Dios escoge revelar estas figuras de esta manera? ¿Por qué un león? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué un águila? ¿Por qué necesita que Juan vea esto y nos lo escriba a nosotros? Primero tenemos que generar una pregunta para este momento, para este verso que estamos estudiando hoy, 7 y 8. No sé si lo terminaré hoy los dos versos o continuaré el viernes, pero Juan estaba entendiendo lo que estaba viendo. O sea, Juan estaba entendiendo lo que estaba frente a sus ojos. Juan estaba tal vez viendo algo estético o simplemente para él era una simbología vacía. Déjeme decirle, mi hermano, que eso es lo que yo entiendo en el espíritu que Dios le estaba dando a Juan como un lenguaje del cielo, un idioma del cielo, a través de estas figuras. Y Dios le habla a Juan en ese lenguaje del cielo que no puede entenderlo un ser humano por sí solo. Por eso la gente le da miedo leer el Apocalipsis. Por eso la gente huye a leer este libro de revelaciones. Y entonces el Señor le presenta a Juan no una imagen bonita, porque no se trata de si la imagen es bonita. El Señor le está presentando una estructura de la gloria de Dios, una composición de la gloria de Dios. Porque el cielo, mis hermanos, no funciona con palabras. No se puede explicar con palabras, aunque yo estoy tratando de explicar con palabras, no se puede explicar con palabras. El mensaje del cielo es transmitido por esencia, por luz. Por eso es necesario el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos explique lo que el Señor nos enseñó, nos recuerde lo que el Señor nos enseñó, porque si no, no lo podemos entender. Si nosotros vemos estas expresiones de esa naturaleza, el ser humano no puede traducir esto con precisión. Por eso Juan dice, parecía.
era semejante, tenía el aspecto de, era como. Porque está describiendo lo indescriptible. Y yo puedo estarles tratando de explicar y sigue siendo indescriptible. Porque los cuatro seres vivientes son esencia, esencia del reino de Cristo, esencia del sacrificio de Cristo, esencia de la humanidad glorificada de Cristo, esencia de la exaltación de Cristo. Claro, Juan los ve en forma de figuras, de criaturas. Pero lo que el cielo está expresándole a él con estas figuras es revelando una naturaleza que no es de apariencia. No son figuras pedagógicas. No es como que usted agarre y haga un dibujo de un elefante y diga esto es un elefante. Porque Dios no está enseñándole zoología, Juan. Dios le está enseñando una teología visual. Mis hermanos y mis hermanas, ese es el problema de nosotros los pastores cuando no entendemos que el Señor está describiendo algo indescriptible. El león no es un león, es la naturaleza del rey. El becerro no es un animal, es la naturaleza del sacrificio. El hombre no es un rostro humano por sí solo. El hombre en esa figura es la naturaleza del verbo encarnado. Y el águila no es un ave. El águila es la naturaleza de Cristo exaltado en las alturas. Dios usa estas figuras porque el ser humano no puede procesarlas. No puede entenderlas de manera directa. Necesita una especie de prisma por el cual ver. Cuando el Señor le dice a Moisés que haga en la tierra, según el modelo de lo que está viendo en el cielo, él hace el tabernáculo, es lo mejor que él pudo usar. Descrito por Dios para poder explicar la naturaleza de la gloria de Dios. Pero si agarramos el tabernáculo, nosotros se lo estudiamos a profundidad, a través del código levítico, todo lo que estoy explicando de Daniel, del Génesis, de Apocalipsis, los evangelios, todo está ahí. Porque es el mismo principio que estamos viendo en Ezequiel. Porque Ezequiel es el receptor de un mensaje, de una obra que está en proceso. Entonces Dios adapta la visión a cada receptor, a cada recipiente. El cielo nos habla a nosotros en símbolos, porque la realidad no cabe en palabras. Entonces al recipiente que fue Juan, le explicó, perdón, al recipiente que fue Ezequiel, le explicó lo que tenía que explicarle de la manera que Ezequiel pudiera transmitirlo. A Juan le está diciendo otra manera, otro lenguaje, de forma de que él lo está entendiendo, pero no en el capítulo 4. Ahí todavía no lo entiende. Ahí Juan no entiende lo que está viendo completamente. Y eso se nota cuando entramos al capítulo 5. El mismo Daniel, el Señor le dijo, cierra este libro. Porque le mostró lo que quería mostrarle, pero a Juan le dijo, abre este libro. En el capítulo 4 Juan describe lo que ve, solo lo describe, pero no lo está entendiendo. Pero en el capítulo 5, mi hermano y mi hermana, Juan entiende lo que se le está presentando ahí, por eso llora. Porque antes no comprendía el desarrollo del plan. No entendía la visión que se le estaba dando en el capítulo 4. Si Juan no hubiera tenido el capítulo 4, o mejor dicho, las revelaciones que salen en el capítulo 4, no hubiera llorado, no se hubiera angustiado, no se hubiera hecho tantas preguntas. Y hasta eso no hubiera necesitado ser consolado por uno de los ancianos. No se le hubiera sorprendido ver al Cordero, no le hubiera sorprendido nada de eso. Pero cuando llega al capítulo 5, él aprueba, mis hermanos, que en ese momento él entendió lo que estaba presenciando. Algo que no entendió en el capítulo 4. Por eso Dios le muestra estas figuras. Porque Juan tiene que ver antes de entender. Tiene que contemplar antes de interpretar. Tiene que recibir antes de procesar.
Por eso el Señor dice, escudriñen las escrituras. ¿Sabe cómo le dice a los fariseos? Ustedes creen que allá en los escritos de Moisés, en los profetas y en los salmos, ustedes creen que ahí está la salvación. Pero ellos hablan de mí. ¿Sabe qué está diciendo? Él está diciendo que allá en el Antiguo Testamento no está la salvación, habla de la salvación. No importa si nosotros cumplimos la ley a perfección, no importa si cumplimos todos los mandamientos, si se hacen todos los sacrificios, nosotros no somos salvos por eso. No podríamos ser salvos aún si hubiéramos cumplido a plenitud todas las demandas de Dios, no podíamos ser salvos. Cuando se dice que Jesucristo vino a cumplir la ley porque nosotros no la podíamos cumplir, eso es un error, mis hermanos, teológico. Porque no seríamos salvos ni aún cumpliendo toda la ley. Es más, se los planteo así. Si Jesucristo nace como bebé y muere antes de ser adulto, el solo nacimiento no nos hubiera salvado. Porque no se hubiera cumplido la demanda de justicia de Dios. Si Jesús va a la cruz y muere y se pudre, no estuviéramos salvados porque no se cumple la demanda de justicia de Dios. Nosotros somos salvos porque el Señor Jesucristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería, dice Pablo, nuestra fe y nuestra predicación. Porque la única forma en que se diera por satisfecha la justicia de Dios es que Él resucitara, y eso es lo que Juan está viendo. El águila volando, Jesucristo ascendido, resucitado. El capítulo 4 que estamos estudiando ahorita, en estos días o en algunas semanas, lo único que nos enseña a nosotros es el propósito fundamental. Coloca a Juan delante de la gloria del Hijo antes de mostrarle al Hijo en todas las dimensiones, exaltado. O sea, en otras palabras, primero él ve a Cristo glorificado y luego ve a la obra de Cristo glorificado. En Ezequiel vemos a Cristo en el proceso de glorificación, pero en Apocalipsis vemos a Cristo glorificado en su majestad, en su totalidad. Sin capítulo 4, mis hermanos, de Apocalipsis, Juan no podría interpretar el capítulo 5, porque lo hubiera interpretado desde su humanidad, desde la tierra. Pero con el capítulo 4, entendido, él interpreta el capítulo 5 desde los cielos. Por eso es que él no había entendido. Porque el Dios que le estaba hablando a Juan no le estaba instruyendo para que razonara, no trate de razonar. Ese es el problema con nosotros, tratamos de razonar. El principio de la Shema es Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel. Dios es uno. Escucha, Israel. Ese es un término que se conoce como imperacusia. Escuche y obedezca aquí todo lo que está en el centro. No razone. Solamente escuche y obedezca. Eso se llama fe. El Señor está diciéndole a Juan que no adorne con el entendimiento suyo lo que está viendo. Él primero le da la revelación y luego le da la explicación. No trate de razonar lo que está escuchando. Déjese guiar por el Espíritu Santo, para que todas las figuras que está aprendiendo y todo lo que va a aprender de aquí para adelante, mis hermanos, al igual que Juan, no lo interprete desde la tierra, lo puede interpretar desde la dirección del Espíritu Santo. El león, el becerro, el hombre, el águila, son el evangelio visto desde arriba, no desde abajo. Desde arriba como Cristo reina como león. Desde arriba como Cristo se entrega como becerro. Desde arriba cómo se ve el hombre resucitado
y cómo asciende y gobierna como un águila, visto desde arriba. Lo que Juan está viendo es un evangelio completo, sellado, antes de ver las revelaciones del capítulo 5. Dios no le está dando nada para confundirlo, como a usted no le está dando Dios nada para confundirle, ni a mí tampoco. Lo que el Señor nos está revelando a nosotros es algo que no podemos entender, lo que sí podemos decirle, Señor, dame luz, Dios santo mío. Dame luz, ayúdame a discernir, no me ayudes a darle explicación a esto. Quítame el razonarlo. Escucha y obedezca, Shema Israel, escuche y obedezca. Si usted escucha y solo obedece, hace lo que Abraham hizo. Y por eso se le llama el padre de la fe. Se le mandó a un lugar que él no sabía para dónde iba, pero él escuchó y se fue. No razonó. Porque la visión, mis hermanos, no termina con solo ver las figuras. Las figuras son solo la introducción a un drama celestial. Algo más grande de lo que nosotros podríamos explicar. Por eso es que Juan dijo, ¿quién es digno de abrir el libro? Perdón. Por eso el ángel preguntaba, ¿quién es digno de abrir el libro? Eso aparece en el capítulo 5. Pero no se puede preguntar eso si no se tiene el capítulo 4. Juan necesitaba ver la adoración, necesitaba ver la santidad, necesitaba ver la autoridad, necesitaba ver la gloria, necesitaba ver los seres vivientes, necesitaba ver los ancianos, las coronas, y ahí el terreno estaba preparado para lo que venía. Y entonces aparece el Cordero. Y ahí es donde Juan entiende. Ahora sí comprendo, Señor. Porque ahora sí Juan se da cuenta de que la clave de todo está en lo que Dios dejó atrás, pero no para quedarse atrás, sino que lo que Dios dejó atrás para poder ver hacia adelante y que la información que él está recibiendo de Ezequiel por medio de rostros, que es una revelación fragmentada, que no lleva ni siquiera cuerpo completo, porque Ezequiel lo que está viendo es una gloria en proceso. Ezequiel lo único que está viendo es algo durante el exilio, durante el sufrimiento, durante el pecado del pueblo, durante una promesa que todavía le falta por cumplirse, durante un Mesías que no ha sido manifestado, durante una redención que no ha sido ejecutada. Él está viendo algo parcial, incompleto, misterioso para él, lleno de sufrimiento. Pero cuando él ve esa gloria aproximándose, es lo que ve la ira de Dios aproximándose. Pero Juan no ve eso. Juan no ve rostros, Juan no ve fragmentos, Juan no ve caras superpuestas. Juan ve completo, semejante al león, no el rostro de un león, semejante al becerro, no un rostro de un buey, un ser no con rostro de hombre, sino que lo que él está viendo es algo completo. Y el final, la conclusión de todo es el águila volando, no estática. Esto es fundamental, mis hermanos. Juan no está viendo partes, Juan está viendo una plenitud de todo lo que los otros profetas estaban viendo. Y los seres no se mueven, pero a la vez van en cuatro direcciones, no se pueden volver para atrás. Juan describe que avanzan en las cuatro direcciones, pero no retroceden, no se separan, no se contradicen, no se pierden de la unidad. Porque está describiendo la omnipresencia de Dios. Y aquí me quedo, para que no se llenen hoy de mucha información, que puedan preguntar lo que tengo hasta acá. Pero a partir del viernes, o el viernes mejor dicho, y el siguiente lunes, vamos a hablar de cómo funcionan, cómo actúan estos seres vivientes. Para entender que el Señor nos está hablando de sus atributos.
omnisciencia, omnipresencia. Está hablando de que Él es todopoderoso. Está hablando de su eternidad. Está hablando de toda la gloria. De eso es lo que está hablando en toda la descripción que estamos teniendo, mis hermanos y mis hermanas, en lo que venimos viendo. Si en este momento usted me dice, pastor, no entiendo, la verdad, no entiendo. No se preocupe, mis hermanos, no se preocupe, mis hermanas. Lo que tenga que entender, Dios lo va a poner en su corazón en el momento que sea. Yo duré sin enseñar Apocalipsis más de 30 años, hasta que un día el Espíritu Santo vino a mi vida, se derramó en mí y todo hizo conexión. Clac, 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 clac. Y yo no lo enseñaba porque yo no quería confundir a nadie, yo no quería enredar a nadie, yo no quería caer en el mismo error que muchos han caído de interpretar emocionalmente, subjetivamente, un libro tan importante. Y digo importante porque es el que cierra toda la obra desde Génesis. Así de importante. No podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que ser cuidadosos. No podemos andar asustando a la gente si el Señor nunca hizo esto para asustar a nadie. Jamás. Lo hizo para traerles paz, esperanza, para que conocieran de su misericordia, de su longanimidad, de su compasión, de su poder, que tiene, dice, los candeleros en una mano y las estrellas en la otra. Tengo el control de todo. El que estuvo muerto y que vivió, el que era, el que es y el que será, le está diciendo a la iglesia, yo tengo el control absoluto de todo. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, debería de ayudarnos a nosotros, no solo a ver la gloria de Dios hacia donde vamos, sino a ver nuestra vida como la antesala de entrar a esa gloria de Dios y que la muerte es solamente la puerta que debemos de cruzar al otro lado para ver esa majestad. Si nosotros entendemos eso, nosotros vamos a tener la misma forma de pensar de Pablo cuando dijo, para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tuviera que elegir irme con Cristo, eso sería lo bueno. Pero si tengo que quedarme por razón de ustedes o del Evangelio, entonces también. Lo que Pablo estaba diciendo es, no importa si es acá o si es allá, si es con Cristo, estoy completo. Y eso, mis hermanos, es lo que debería traernos a nosotros a tener convicción y a dejar de estar poniendo a Dios en segundo lugar o en tercer lugar por circunstancias, por amigos, por la familia, por el trabajo, por nosotros mismos. Para mí es impresionante, mis hermanos, cuando una persona me dice a mí es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo o no pude porque estoy enfermo o lo que sea. Y de pronto usted ve a esa persona el lunes ir al trabajo, no importa si está enfermo o si no tiene tiempo, porque de ahí lo despiden, porque se está abrazando de la obra de la tierra. Y está olvidando la promesa de algo que es sempiterno, que empezó a existir y no dejará de existir, que es el alma que está en usted y el alma que está en mí. Tuvo un comienzo, pero no tiene final. Y donde queremos esa existencia sempiterna, donde comenzamos y no terminamos, ¿queremos en la presencia de Cristo o queremos estar en el tormento eterno? Pero cambiamos la obra y la gloria de Cristo por cosas temporales, pasajeras. Y todo es pasajero. Todo debajo del cielo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo Salomón. Y el fin del discurso
es este, dice, en el capítulo 12 de Eclesiastés, que el hombre dará cuenta de todo, de lo bueno y de lo malo. Dará cuenta de todo. Pero nosotros pensamos que estamos aquí por siempre y que no tenemos que partir. Y en mi mente y en mi corazón vienen muchas personas que conocí de aquí para atrás que ya no están, que están con el Señor. Personas que amo, no digo que amé porque están vivas. En Cristo nosotros estamos vivos por siempre. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Entonces mi hermano y mi hermana, veo hacia atrás y todas estas personas que ya han partido, en mi mente jamás pensé que se iban a ir. Pensaba que aquí era donde íbamos a estar. Hagamos una enramada, dijo Pedro. Para ti, Señor, para Moisés, para Elías y para nosotros. Porque le estaba poniendo los ojos en la temporalidad y no en la eternidad. Cuando Jacob le da a su hermano las lentejas por la primogenitura, él pensó en lo temporal, tenía hambre aquí, voy a comer. No pensó en la eternidad. Mi pregunta es para usted que está escuchándome aquí, para usted que está compartiendo conmigo aquí, para usted que está escuchando a este hombre que es incapaz de explicar las cosas de los cielos, imposible que las explique, pero estoy tratando y esforzándome de hacer algo que solo Dios puede hacer, pero me dio el privilegio de hablar por él en medio de mis incapacidades, en medio de mis deficiencias, en medio de mis falencias, para que usted entienda que llegamos al final de los tiempos, que en cualquier momento, en cualquier instante, se abre desde el oriente hasta el occidente el cielo y veremos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, a venir por nosotros. Y que eso ya casi está. Porque el 90-95% de las profecías están cumplidas y a nosotros solo nos falta ver al novio venir por nosotros. Eso es todo lo que nos falta. Al resto de la humanidad les faltan más profecías. Pero estamos tan ocupados en conocer del anticristo que nos olvidamos de conocer a Cristo. Y en el Apocalipsis y en todos los libros, el Señor dijo, vayan allá y escudriñen, porque eso habla de mí. Ustedes creen que ahí está la salvación, pero eso habla de mí. Cierro para tener un chance de conversar. Se me hizo un poco más larga la clase. Tenemos 30 minutos, 5 para orar y 25 minutos para conversar. Así que hagamos unas participaciones que sean concretas para que podamos tener una idea más clara de lo que hemos ido aprendiendo hasta el día de hoy. Espero no haber sido cansado, no haber sido aburrido y más bien que haya sido un refresco para sus almas y sus espíritus, por la gloria del Señor y por la honra del Señor Jesucristo. Dejo de grabar en este momento.